Hola mis amigos, les saluda su amigo Nick. El día de hoy vamos a estudiar el curso de Costos y Presupuestos, correspondiente a la carrera de Ingeniería, desarrollando el capítulo de Cálculo de Materiales para la Construcción. Este tema es muy importante para los APUs, Análisis de Precios Unitarios. Espero les agrade. El ejercicio número 7 nos pide calcular la cantidad de ladrillos de techo de 30 por 30 que entra en un metro cuadrado de losa aligerada, si las viguetas tienen 10 centímetros de espesor. Debemos resaltar que la losa aligerada es de una dirección, tal como se puede apreciar en la imagen adjunta. Para desarrollar este problema existen tres métodos, los mismos que los vamos a detallar de manera clara. El primer método método gráfico va a ser muy importante porque nos va a servir de base para el desarrollo, para el entendimiento del método número 2 y 3 respectivamente, que son métodos analíticos. Del gráfico podemos apreciar una vista en planta y una vista en corte. En planta podemos observar al operario colocando los ladrillos de techo. Y en corte la distribución de los mismos, tanto de los ladrillos como de las viguetas. Para este caso no nos preocupa la altura de la losa, puede ser variable, ya que teniendo claro las dimensiones de los ladrillos y el espesor de las viguetas, calculamos o podemos determinar la cantidad de ladrillos de techo. Es importante tener en claro que los ladrillos de techo no tienen función estructural, solamente tienen una función de relleno para uniformizar el acabado de la losa. Esto es importante tenerlo claro. Es más, podemos, si deseamos, retirar estos ladrillos y dejar solamente las nervaduras o viguetas de concreto. A esto se le llamaría una losa nervada. Otro punto también, como se indica en el problema, o se nos indica en el problema, que la losa aligerada es en una dirección. Si fuera en dos, no se podría aplicar estos métodos. Finalmente, en nuestro país, Perú, las losas aligeradas empiezan desde los 13 centímetros hasta los 25, las mismas que dependerán del espesor o la altura del espaciamiento de luces. En base a cálculos prácticos como L entre 25 podemos determinar de manera simple el espesor de la losa, la misma que debe pasar por una serie de verificaciones por corte, por proyección, etc. para saber si ese es el espesor adecuado. De lo explicado anteriormente podemos resumir estos dos gráficos en uno solo, en una vista de planta, donde hemos hecho el siguiente trabajo. Hemos dibujado esta vigueta de 10 centímetros a lo largo de 1 metro. Hemos cogido 1 metro, imaginemos que hemos agarrado esta planta de acá, 1 metro. Empezando por el eje de esta vigueta, de justo esta vigueta, acá está. Nuevamente, esta vigueta, imaginemos que esta vigueta es esta vigueta de acá. Tiene 10 centímetros, espaciada 30 centímetros, continúo 10 centímetros de vigueta, viene el ladrillo de techo, nuevamente 30 centímetros, otros 10 centímetros de concreto, tal como se puede apreciar, y continúa con una fila más de ladrillos de 30. Nosotros, haciendo las indicaciones o siguiendo las indicaciones del problema que nos piden calcular en 1 metro cuadrado, hemos arrancado del eje de la vigueta 1 metro, sea derecha o izquierda. En este caso, hacia la derecha. Tenemos 30, 0,5 más 30 o 0.30, punto 35. Punto 35 más 10, punto 10, punto 45. Más punto 30, punto 75, más 10, punto 85. A 1 metro me faltaría punto 15, que es la mitad de un ladrillo de techo. Entonces, un ladrillo de techo que tiene 0.30 o punto 30, la mitad es punto 15. Entre este punto de acá tenemos 1 metro. De igual manera, arrancamos de un extremo y bajamos o subimos 1 metro. 30, punto 30 más punto 30, punto 60 más punto 30, punto 90. La tercera parte, llegamos al metro. Pues bien, ahora de este gráfico podemos determinar dos cosas muy importantes. Si las dimensiones del ladrillo de techo son de 30 por 30,
y el ancho de viguetas es 10 centímetros, ¿cuántos ladrillos de techo entran? Pues contabilizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 más un medio. Por favor, les pido que agarren una calculadora para que lo entiendan más rápidamente o más claro. Más un medio, más un sexto, más 2/3. Nos suma 8.33 ladrillos de techo. Con lo cual se dio respuesta al problema. También hemos determinado lo siguiente, que en un metro cuadrado, si las viguetas son de 10 centímetros o 0.10 metros, las bovedías o ladrillos de techo tienen una dimensión de 0.30 metros, entran ¿cuántas viguetas de concreto? 1, 2 y media, 2.5 viguetas. Te lo he explicado anteriormente, determinamos que la cantidad de ladrillo de techo es 8.33 ladrillos, sin desperdicio. Como se explicó en problemas anteriores, el porcentaje de desperdicio para elementos de albañilería o ladrillería es de 5%. Aplicamos esto a nuestro problema y obtendríamos la cantidad de ladrillos por metro cuadrado sería 8.33 por 1.05, 8.75, obteniendo una respuesta final de 9 ladrillos por metro cuadrado. Eso sería el primer método. Para el método número 2, como indicamos al principio, va a ser un método analítico. Por tal motivo, debemos tener en cuenta lo presente, lo siguiente. Si las dimensiones de los ladrillos de techo son de 30 por 30, las dimensiones de los ladrillos, 0.30 por 0.30 metros, y el ancho de las viguetas es 0.10 metros, podemos aplicar la siguiente fórmula. La cantidad de ladrillos por metro cuadrado es la cantidad de viguetas entre el ancho del ladrillo. Del problema anterior pudimos verificar o constatar que en un metro cuadrado con estas características entran 2.5 viguetas. Dividimos entre el espesor o el ancho de un ladrillo de techo 0.30, nos da 8.33 ladrillos de techo. Nuevamente este dato es sin desperdicio. Porcentaje de desperdicio que es el 5%, lo aplicamos obteniendo lo siguiente, la cantidad de ladrillo de techo por metro cuadrado es igual a 8.33 por 1.05. Resultando de esta operación 8.75 ladrillos de techo. Por lo tanto, la cantidad de ladrillo de techo es 9 ladrillos, incluido desperdicio. Es importante resaltar que el desperdicio solo se aplica a los materiales. Esto es importante, no a la mano de obra ni a los equipos. Por tal motivo, cuando elaboremos un APU, el cual tiene mano de obra, materiales, equipos y herramientas, el porcentaje de desperdicio lo metemos en lo que corresponda a materiales. El método número 3 tenemos la siguiente fórmula, una fórmula adicional muy distinta al método número 2. Revisando nuevamente, si tenemos las dimensiones de un ladrillo de techo que son de 30 y el ancho de vigueta es 10, como indicamos acá, la losa puede ser 17, 20 o 25, faltó agregar acá 13 centímetros, la capa de compresión va a ser 5. La cantidad de ladrillos por metro cuadrado es igual a 1 entre A más B, entre paréntesis, por L, donde A es igual el espesor o ancho del ladrillo, B es el espesor de la vigueta y L la longitud del ladrillo hueco. Reemplazando los valores, la cantidad de ladrillos por metro cuadrado es igual a 1 entre, abro paréntesis, el espesor o ancho del ladrillo de techo 0.30, el espesor de la vigueta 0.10, 10 centímetros convertido todos en una sola unidad, 0.10 metros, por la longitud 0.30. Efectuamos estas operaciones matemáticas y obtenemos que la cantidad de ladrillo de techo por metro cuadrado es 8.33 ladrillo de techo, sin desperdicio. Nuevamente, el porcentaje de desperdicio para los elementos de albañilería o de ladrillo, corrijo la palabra, no albañilería, para ladrillos es 5%. Reemplazando y efectuando las operaciones matemáticas, podemos determinar lo siguiente, que la cantidad de ladrillos por metro cuadrado es igual a 8.33 por 1.05, considerando el 5% de desperdicio. Esto sería 8.75, 8.33 por 1.05, 8.75 ladrillos por metro cuadrado, con desperdicio.
Por tal motivo, la respuesta al problema sería la cantidad de ladrillos de techo que entre en un metro cuadrado de ladrillos de 30 por 30 y el espesor de viguetas de 10 centímetros es 9 ladrillos por metro cuadrado. Muchas gracias. Si te gustó el video, apóyanos con tu suscripción. Cualquier consulta o recomendación, déjalo en la bandeja de comentarios o al correo aprendoconec@gmail.com, que gustosamente te responderemos. Se despide tu amigo Nec.